Durante años, el rey de los dinosaurios en el cine fue el T-Rex. Se pensaba que era el más fuerte, rápido e imparable. Todo giraba alrededor de él, como si fuera el depredador definitivo. Pero en la vida real, existió algo diferente, algo que rompía las reglas que creemos entender sobre estos animales. Porque se olvidaron de un depredador que no solo cazaba en tierra firme, sino también en el agua. Ese era el Spinosaurus, una criatura que vivió hace más de 90 millones de años, en lo que hoy conocemos como el norte de África. En ese entonces no era un desierto como hoy. De hecho, era un lugar húmedo, lleno de ríos enormes, pantanos profundos y vida por todas partes. Un entorno donde esconderse era casi imposible. Lo inquietante es que este dinosaurio no encaja en la imagen clásica que tenemos. No era como los demás, no seguía las mismas reglas. Mientras otros cazaban en tierra o sobrevivían en el agua, el Spinosaurus hacía ambas cosas. Era más que un cazador de una tierra. Él no necesitaba de un solo ambiente, y por ello mismo podía devorar lo que quisiera. Era algo más, algo adaptado para dominar tanto lo que está fuera del agua, como lo que se oculta debajo de ella. El Spinosaurus podía medir hasta 15 metros de largo, es decir, era más grande que el T-Rex. Pero lo verdaderamente aterrador no era su tamaño, era la forma en la que cazaba, porque no necesitaba correr detrás de su presa como otros depredadores. No hacía ruido, no levantaba polvo, simplemente esperaba a su presa. Su hocico largo, parecido al de un cocodrilo, estaba lleno de dientes rectos y afilados como agujas. No eran dientes para triturar huesos, eran dientes para sujetar, para atrapar algo y no dejarlo escapar nunca más. Imagina estar cerca del agua, confiado, pensando que ahí estás a salvo y de repente, sin aviso, algo sale desde abajo y te arrastra. No hay tiempo de reaccionar, no hay forma de defenderse y tampoco hay forma de soltarte de su mordida. Sus brazos eran fuertes, como garras grandes y curvas. Si su presa lograba escapar del agua y correr hacia tierra firme, el peligro no terminaba ahí. Él podía seguirla, podía alcanzarla. Y en ese momento, ya no eras una presa atrapada, eras una presa acorralada. Y entonces viene lo más inquietante. Su cuerpo estaba adaptado para nadar. Su cola, según descubrimientos recientes, era ancha y plana, como la de un pez. Eso significa que podía moverse dentro del agua con facilidad, impulsándose en silencio, acercándose poco a poco, sin ser visto. No era como otros dinosaurios que simplemente cruzaban ríos. El Spinosaurus vivía en ellos, los dominaba. A diferencia de otros depredadores de su época que estaban limitados a un solo entorno, el Spinosaurus no tenía ese problema. Si estabas en tierra, podía encontrarte. Si estabas en el agua, ya estaba ahí contigo. Y esa es la razón por la que era tan peligroso, porque no había un lugar seguro. Saber que estaba alrededor era suficiente para comprender que tu sentencia de muerte ya estaba hecha. Y aquí viene lo peor, porque lo que realmente incomoda cuando hablamos del Spinosaurus es que no sabemos exactamente cómo era. Los primeros fósiles de este dinosaurio fueron descubiertos a principios del siglo XX por el paleontólogo Ernst Strömer en Egipto. Eran restos únicos, muy diferentes a todo lo visto antes. Pero en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el museo donde se guardaban fue bombardeado. Y esos fósiles desaparecieron para siempre. Se destruyeron, como si este animal nunca hubiera existido. Desde entonces, los científicos han tenido que reconstruir al Spinosaurus como si fuera un rompecabezas incompleto. Fragmentos encontrados en distintos lugares, en distintos momentos, encontrando piezas que no siempre encajan perfectamente. Cada nuevo descubrimiento cambia lo que creíamos saber. Su forma, su postura, su manera de moverse, todo ha sido corregido una y otra vez. Eso significa algo inquietante. La imagen que tenemos hoy podría estar equivocada. Podría ser solo una aproximación, una versión segura de algo que en realidad era mucho más extraño, más extremo y más aterrador. Porque si con tan poca información ya parece un depredador imposible, ¿qué pasaría si supiéramos toda la verdad?
Tal vez el Spinosaurus no era solo un cazador entre dos mundos. Tal vez era algo que nunca terminamos de entender. Algo que existió y que, por pura casualidad, jamás volveremos a ver completo. Esta falta de información también ha dificultado entender la desaparición del Spinosaurus, pues hasta el día de hoy no tiene una sola causa clara, y eso lo hace aún más inquietante. No hay un momento exacto donde todo terminó. Lo que sabemos es que vivió hasta hace unos 93 a 95 millones de años, y después simplemente dejó de aparecer en el registro fósil, como si el mundo donde reinaba hubiera dejado de existir. Una de las principales teorías apunta a algo que no se puede ver, pero que lo cambia todo: el ambiente. El Spinosaurus no era un depredador cualquiera, dependía profundamente del agua, porque pese a que se integrara a la Tierra, ese no era su mundo como otros dinosaurios. Su mundo eran los ríos gigantes, los pantanos densos, los lugares donde el agua lo cubría todo y la vida se movía debajo de la superficie. Con el paso del tiempo, lo que hoy conocemos como el norte de África comenzó a transformarse. Donde antes había ríos caudalosos, empezaron a formarse zonas más secas. Donde había pantanos llenos de peces, comenzó a haber tierra agrietada. El clima cambió lentamente, pero lo suficiente como para romper el equilibrio. Y aquí está el problema: el Spinosaurus estaba demasiado adaptado a ese entorno. Su hocico, sus dientes, su cuerpo, todo estaba diseñado para cazar en el agua. No era un cazador generalista que podía cambiar de dieta fácilmente. No podía simplemente aprender a cazar como otros depredadores terrestres. Estaba especializado y eso, en la naturaleza, puede ser una condena. A medida que los ríos se reducían, también lo hacían los peces. Su principal fuente de alimento comenzaba a desaparecer. Cada vez había menos presas, menos oportunidades y más tiempo entre una caza y otra. Y en un animal de ese tamaño, no comer lo suficiente no es un problema pequeño. Además, al reducirse el agua, también perdía su ventaja. Ya no podía esconderse con la misma facilidad. Ya no podía emboscar desde las profundidades. Tenía que exponerse más, salir más a tierra y entrar en un entorno que no era el suyo. Y eso crea un efecto en cadena: menos comida, más competencia, más riesgo, cada día un poco más difícil que el anterior. Otra posibilidad, igual de inquietante, es la competencia con otros depredadores. En la misma época en la que vivía el Spinosaurus, existían gigantes que dominaban la tierra firme, como el Catcharodontosaurus. Este dinosaurio no necesitaba el agua. Era rápido, fuerte y estaba perfectamente adaptado para cazar en tierra. Ahí era el verdadero dueño. Mientras el Spinosaurus tenía ventaja en los ríos y pantanos, todo estaba bajo control. Y ahí es donde todo se vuelve más oscuro. Porque no se trata solo de quién es más fuerte, sino de quién está mejor adaptado. El Catcharodontosaurus podía cazar grandes presas en tierra con más eficacia. Podía moverse mejor, reaccionar más rápido, dominar ese entorno sin limitaciones. Y tal vez hasta poder cazar al Spinosaurus. Y aunque muchas personas piensan en un gran evento como el meteorito que acabó con los dinosaurios, ese impacto ocurrió mucho después, en la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años. El Spinosaurus ya había desaparecido mucho antes. Es decir, no murió junto a los demás. Su final fue más silencioso, más lento y casi inevitable. Algo más lo extinguió, algo que hoy son solo posibilidades. Al final, la extinción del Spinosaurus no fue una explosión repentina, fue un desgaste. Un mundo que cambió poco a poco hasta que ya no hubo espacio para él. Y esa es la parte más incómoda. No importa lo grande o aterrador que seas, si el mundo cambia lo suficiente, simplemente dejas de existir. El mundo siempre miró a dinosaurios que parecían ser los más fuertes, pero el Spinosaurus estaba por encima de todos ellos. Su capacidad de cazar en tierra y agua lo hacía casi invencible, pero en su caso, el problema en el que se vio envuelto fue más que ello. Nunca se pudo adaptar.
Por generaciones, el Spinosaurus fue decreciendo hasta extinguirse, lo que nos da una idea de que tal vez su desaparición simplemente fuera por obra de un gran evento que fuera capaz de acabar con toda la vida, haciendo que las dudas crezcan sobre por quién no perduró. Ahora, el mundo trata de encontrar pistas sobre cómo debe ser.